o alguno de ustedes a lo mejor se puede ver. Bueno, ¿y por qué no habla de partidos políticos? Bueno, parcialmente los menciono. No hablé de partidos políticos por dos razones. Porque tengo la participación a través de los partidos políticos es tan importante que quiero centrarme en partidos políticos nada más. Y tengo una presentación sobre partidos políticos que ya le haré llegar para la próxima clase. Y además, porque en este capítulo que estamos iniciando hoy, el capítulo 8, hay toda una parte dedicada en detalle. Entonces yo les voy a dar una presentación que de alguna manera les da como una visión panorámica del tema de los partidos políticos, las funciones que cumplen, etcétera. Y después, a través de este capítulo del profesor Salamanca, vamos a ver con mucho más detalle el tema de los partidos políticos, los tipos de partidos políticos, la historia de los partidos políticos, etcétera. Entonces, este capítulo, como su nombre indica, se llama actores políticos. Es decir, quienes representan la política, quienes escenifican la política, quienes la ponen en práctica. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es que el autor, digamos que hay muchos tipos de actores políticos, pero aquí nos vamos a centrar, digamos, en los tres principales. Lo que llamaríamos grupos de presión, sobre eso hay todo un debate que se entiende por grupo de presión, porque hay grupos a secas, pero hay grupos de presión, porque un grupo se llama de presión y hasta dónde puede llegar su influencia, hasta dónde llega su capacidad. Eso por un lado. Después tenemos los grupos propiamente conocidos como partidos políticos, que tienen una especificidad, un papel muy específico dentro de un sistema político, por supuesto un sistema político democrático, y esto es importante, eso lo veremos en la presentación que yo les mencionaba. Cuando hablamos de partidos políticos, hablamos de sistemas de partidos. Y eso solo es posible, otra vez volvemos a lo mismo, en una democracia. En un sistema dictatorial y sobre todo si es un sistema totalitario, no hay sistema de partido. Hay una cosa muy rara que es el partido único, lo cual es una contradicción porque partido significa una parte de. Entonces, lo lógico es que hay un sistema de partidos donde hay varias organizaciones que representan una parte del electorado. A veces representarán más o menos dependiendo de los procesos electorales. Pero un partido único es una contradicción flagrante. Pero como ya he dicho en otras ocasiones, para los totalitarios eso no es ningún problema. Igual que cuando decíamos, bueno, en un sistema totalitario se intenta que el Estado sustituya a la sociedad, es decir, que la parte sustituya al todo, y eso no les crea la menor, o sea, ni pestañea. Igual pretenden igual pretenden que tener un partido único, lo cual es una locura. Pero bueno, esas locuras existen. Ahí está el caso el caso de China, donde bueno, hay un partido comunista chino y no hay más ninguno, ¿no? El caso de Rusia, donde se permiten algunos partidos, pero similar al caso de aquí, algunos partidos son en realidad los partidos de Putin, pero se presentan como diferentes para crear una cierta ilusión, y los que efectivamente son diferentes, bueno, terminan presos. O el caso, digamos, yo diría que grotesco de Nicaragua, donde acaban de ocurrir unas elecciones presidenciales, donde todos los candidatos presidenciales distintos a Ortega
o estaban presos o estaban exiliados, ¿no? Entonces, cada semana tú ibas oyendo, ¿no? Esta semana Ortega puso preso al candidato número 3. La semana, el candidato número 4 lo acaban de poner preso ahora. El candidato número 5 no está preso porque se escapó, tuvo la suerte y se pudo escapar. Entonces, bueno, este tipo de cosas que son, como digo, grotescas. Pero en un sistema democrático existen varios partidos. De eso hablaremos y en qué consiste un sistema de partidos, etcétera. Digamos que el tercer actor político es una figura más vaga, pero no por ello menos importante, y es lo que se conoce como movimiento social. ¿Okay? Los movimientos sociales pueden ser muy amplios, pueden ser muy abarcantes, pueden incluso pasar las fronteras, puede haber movimientos políticos. Por ejemplo, el movimiento ecologista no se limita a un solo país, puede pasar a otra frontera, etcétera, etcétera. Otra cosa que hay que decir es que estos tres actores, igual que decíamos, hablábamos de la participación, estos tres actores se pueden cruzar. Es decir, un grupo de presión, ¿ok?, se puede convertir en un grupo político. Ahorita voy a darles algunos ejemplos. Pero, mientras tanto, vamos a dar la palabra a Camil. Camil, adelante. Dígalo. Sí, profesor. Que creo que hay alguien en sala de espera, no estoy seguro, por lo que viene el chat acá. Hasta ahora le he dado acceso a todos los que... No tengo aquí a nadie en sala de espera. Sí, quería preguntarle cómo era el caso de las internacionales socialistas. ¿Esos son, digamos, que movimientos, partidos, o sea, porque son movimientos que trascienden realmente, creo yo, las naciones? Y, digamos, son como una confederación de dirigentes socialistas del mundo. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo clasificaría ahí? Bueno, eso es un tema largo. Yo tengo aquí en mi casa un libro que son 4 tomos. La historia del pensamiento. Alguna vez me leí sobre las diferentes internacionales socialistas. Es de un historiador británico, que como todo historiador británico tienden a ser muy buenos. Entonces hay muchos, ¿no? Esas internacionales socialistas, básicamente, para hacer el cuento corto, son articulaciones de partidos políticos que representan una tendencia dentro de la izquierda. ¿Ok? Entonces, digamos que la internacional socialista más comestible, en el sentido de más aceptable, es la internacional socialista, que agrupa a lo que en realidad son partidos socialdemócratas. ¿Te acuerdas cuando hablamos del tema 6, que yo hablaba de los socialdemócratas y entre paréntesis ponía socialistas? Porque efectivamente ha quedado como una costumbre o porque comunicacionalmente les suena bien. Entonces, hay una internacional socialista que, como digo que es la más comestible porque, digamos, es la que agrupa a los partidos que en teoría son democráticos, que es el caso de la socialdemocracia. Entonces, ahí te puedes conseguir al Partido Socialista Portugués, por ejemplo, te puedes conseguir al Partido Socialista Alemán, o sea, socialdemócrata alemán, que en este momento es el que está gobernando Alemania, o al Partido Socialista Italiano, pero también te puedes conseguir al Partido Socialista chileno, o te puedes conseguir Acción Democrática, o a Voluntad Popular. ¿Ok? Voluntad Popular y Acción Democrática pertenecen a esa internacional socialista. Pero hay otras internacionales socialistas anteriores que agrupaban a partidos mucho más radicales y tal. A medida que han ido perdiendo protagonismo, han mutado en otro tipo de cosas. Ya que por aquí tengo otra pregunta. Profe, Camil dice que se le fue la conexión. ¿Puedo repetir
los tres actores, estaba fuera de sala. Sí, los tres actores que menciona el profesor Salamanca son los grupos de presión, los partidos políticos y los movimientos sociales. ¿Ok? Lo que estaba por decir es que estos tres actores interactúan entre ellos y Camil se quedó sin conexión. Bueno, ni modo. Esperemos que se pueda conectar pronto. Estas son las circunstancias que nos toca vivir. Decía que interactúan entre ellos e incluso pueden darse asociaciones e incluso fusiones o incluso evoluciones. Por ejemplo, a ver, ¿alguien me puede decir dónde se originó el partido Primero Justicia? Primero Justicia. ¿Se escuchan ofertas? Nada. Se creó cerca de nosotros. Profesor, Dígalo. bueno, según investigué, porque realmente no sabía, dice que deriva de una asociación civil del mismo nombre, originada en 1992 por el doctor Alirio Abreu Burell, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Exactamente. Y en la que participaron, entonces fíjate que estamos hablando de una asociación civil, de una organización no gubernamental que promovía la figura del juez de paz. Eso se llamaba Primero Justicia. A ese núcleo original se le sumaron unos estudiantes de Derecho que seguramente tú conoces, el señor Borges, por ejemplo, Leopoldo López, ahí estaba Capriles, entre otros, cuando eran estudiantes. Entonces, curiosamente, digamos que el núcleo original de esto estaba en la Universidad Católica Andrés Bello, en la universidad en la que ustedes estudian. E inicialmente el grupo pretendía, era una asociación civil que pretendía promover la figura del juez de paz. E incluso, fíjense qué increíble, Borges tuvo un programa de televisión donde era un programa de televisión bajo el esquema de personas que vienen con un conflicto y él hacía de juez de paz. Es decir, el programa pretendía de alguna manera cumplir una labor de formación cívica y de demostrar para qué era el juez de paz. Entonces, Borges, el actual canciller del gobierno interino, en su condición de abogado, trataba de resolver los conflictos que se daban dentro de las comunidades. Ese programa salía en el Canal 2, cuando el Canal 2 era un canal privado, el famoso Radio Caracas Televisión, etcétera, etcétera. ¿Ok? Fíjense qué interesante. Ahora, ¿qué pasa? En algún momento, los miembros de esta iniciativa se dan cuenta que quieren ir más allá. ¿Y qué hacen? Se transforman en un partido político, que es el partido político que hoy conocemos como Primero Justicia. ¿De acuerdo? Pero también puede ocurrir que un movimiento social, ¿ok?, se convierta en un partido político. Y también tenemos un caso en la UCAP. Lo que pasa es que ya ha pasado muchos años y la gente no se acuerda. Pero en el año 75 hubo un fuerte conflicto social en la UCAP que generó todo un enfrentamiento entre los estudiantes, entre el movimiento estudiantil y las autoridades.
y generó un movimiento que se llamaba UCAP Libre. ¿Ok? El movimiento era una demanda, se convirtió en una demanda. Entonces, en diferentes lugares de Caracas había un graffiti donde se veía a un estudiante amordazado y como amarrado así con las manos atrás a una silla, y arriba decía UCAP Libre, era la demanda. Eso generó una cantidad de cambios, por ejemplo, la aparición de los centros de estudiantes. En la UCAP no teníamos centros de estudiantes, con la excepción de la Facultad de Ingeniería, y otra cantidad de cambios en la representación estudiantil. Curiosamente, UCAP Libre después derivó en un partido político, para que ustedes vean las cosas increíbles. Entonces, en la UCAP se creó un partido político de izquierda de orientación obrerista. ¿Qué les parece? Y es muy curioso porque cuando yo les digo ahorita la palabra EPA, ¿en qué piensa usted? En dos cosas: o en un saludo, cuando uno se saluda y dice EPA, ¿cómo estás? O piensa en una cadena de ferreterías, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, hay un EPA anterior a la ferretería. Era un partido político que fue fundado por estudiantes ucavistas, y como eran obreristas, se fueron a donde había obreros en este país, o donde había más obreros, que es en Puerto Ordaz, a trabajar en las fábricas de acero, aluminio, etcétera, a crear un movimiento político allá, y se llamaba EPA, significaba EPA, el pueblo avanza. ¿Ok? Ese partido duró como 3 años o 4 años, hasta que al final aquel grupo de ucavistas decidieron regresar a Caracas. Pero para que ustedes tengan una idea. Pero fíjense, estamos hablando de un movimiento estudiantil, y de ese movimiento estudiantil se genera un partido político. Estoy dándoles ejemplos cercanos a ustedes para que tengan idea de lo que estoy hablando. ¿Ok? Entonces, con esto lo que quiero insistir es que puede ocurrir que haya, y de hecho ocurre, vínculos. Puede haber un vínculo. Entonces, de un movimiento social surge un partido político toma una bandera determinada o varias banderas de interés social y genera un movimiento social sin perder su naturaleza de partido político. O también puede haber grupos de presión que en algún momento puedan derivar o convertirse en un partido político, o desde el grupo de presión, junto con otro grupo de presión, se promueva de alguna manera un movimiento, un movimiento social o un partido político. Esta idea es importante que les quede clara. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Bueno. Otro elemento que, plantea un elemento analítico que plantea el profesor Salamanca, es algo que es clave, que es muy claro, y de tan claro sorprende porque parece como obvio, y es lo siguiente: ¿qué articula? ¿Qué es lo que hace que se nuclee en torno a una determinada organización? Llámese grupo de presión, Que se ya me he cayó la asustado. conexión, pero ya les di ingreso a todo, y el amigo William está otra vez grabando.
Nazaret dice, me sacó, no, yo no saqué a nadie. Simplemente se cayó y se volvió a reconectar. No es personal, Nazaret, tranquila. Entonces, estaba en el momento en que se cayó esto, estaba por decir que el elemento en torno al cual se nuclea los partidos políticos, los grupos de presión, son los intereses. Es decir, hay unos intereses compartidos entre un grupo de ciudadanos y esos intereses son los que, en definitiva, ¿verdad?, son la piedra sobre la que se monta todo lo demás. ¿Ok? Por eso cuando hablábamos antes de participación, decíamos, participación gremial. Bueno, en Venezuela tenemos muchas asociaciones gremiales. El gremio de ingenieros, bueno, ¿en torno a qué se articulan? Bueno, los intereses que comparten los ingenieros. El colegio de médicos, entonces el gremio médico, sus intereses, etc. Por supuesto, como digo, acuérdense que hay muchas conexiones, es decir, el colegio de ingenieros, el colegio de abogados o el colegio de médicos son asociaciones gremiales que tienen intereses particulares, específicos de su profesión, de su área, de su negocio. Pero al mismo tiempo puede que haya supraintereses, es decir, intereses que son comunes a todas aquellas personas que tienen una profesión. Entonces, en algún momento, los gremios, los diferentes gremios, pueden articularse en torno a una lucha común, ¿ok?, para defender algún interés o intereses que van más allá de cada gremio, que son comunes a todos los gremios. Y por ejemplo, lo que hablábamos antes, esa articulación de varios gremios puede derivar en un movimiento social. ¿Okay? Movimiento social que puede tener una vida específica, es decir, una vez logrado los objetivos, el movimiento se desactiva. Hay otros casos en que no, que el movimiento trasciende. O, como decíamos antes, están diferentes. El tema ecológico, por ejemplo. El tema ecológico en muchos aspectos tiene la característica de un movimiento social, lo comparten muchas personas en diferentes lugares del mundo, pero al mismo tiempo usted tiene organizaciones no gubernamentales que se dedican específicamente al tema ecológico. En unos casos a nivel de un país, ¿ok? En Venezuela tenemos organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema ecológico, pero también organizaciones no gubernamentales que son transnacionales. El caso de Greenpeace, por ejemplo. Greenpeace es una transnacional, es una organización no gubernamental, pero que es transnacional, que opera en diferentes lugares. Pero al mismo tiempo, el ecologismo también es un movimiento. Pero, fíjense qué interesante, usted puede tener partidos verdes. ¿Ok? Es decir, hay países donde se llaman a sí mismos partidos verdes, por lo de ecológico, que son partidos políticos y que tienen un peso. Por ejemplo, el Partido Verde Alemán es un partido muy importante. ¿Ok? Es un partido importante. Y hay partidos verdes en otros países. Y también puede haber asociaciones, igual que antes hablábamos de una internacional socialista, hay asociaciones que agrupan a partidos verdes. Entonces, fíjense que tenemos el tema ecológico y en el tema ecológico conviven movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales nacionales y transnacionales y partidos políticos nacionales, pero que también operan de manera internacional. Esto es un poco para que ustedes vayan viendo la complejidad. Y volvemos otra vez a lo mismo. ¿Y qué los agrupa? El ejemplo que les estoy poniendo es el tema, los intereses vinculados al
tema ecológico. Igual puedo decir lo mismo de derechos humanos. ¿Ok? Digamos que los derechos humanos operan como un gran movimiento a nivel mundial, ¿ok? La lucha por los derechos humanos, pero a su vez hay organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de derechos humanos. Por ejemplo, el caso venezolano, ya cité a Provea y Foro Penal, pero también tenemos organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de los derechos humanos, pero a nivel transnacional, como el caso de Amnistía Internacional, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos otro caso. Pero también tenemos otra variante con respecto a los intereses. Eso lo veremos después, cuando hablemos de los diferentes tipos de partidos políticos. Puede haber casos en donde el partido político no solamente representa un interés, sino por razones ideológicas, pero también de mercadeo político, representa múltiples intereses. ¿Ok? Eso lo veremos más adelante. Ok. Hay otro elemento que plantea el profesor Luis Salamanca, es el de la clasificación. Es decir, estos actores políticos, entiéndase movimientos sociales, partidos políticos o grupos de presión, él a su vez los clasifica en individuos, en colectivos e institucionales. Individuos, digamos que esa figura, aunque digamos es la que menos peso tiene. ¿Por qué digo que menos peso tiene? Porque, como decíamos antes, la participación política es esencialmente colectiva. No quita que haya personas que tienen una alta importancia, digamos, porque se destacan como artistas, escritores, filósofos, científicos, y su sola presencia los convierte en un actor con peso. Eso puede ocurrir, y ocurre de facto. Están los actores colectivos, que entran en esta categoría que hemos hablado, y están los actores institucionales. Los actores institucionales son simple y llanamente las diferentes manifestaciones en las que se presenta las organizaciones del Estado. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de actores institucionales, estamos hablando del Tribunal Supremo de Justicia, del Ejecutivo, estamos hablando del Poder Legislativo, y además en sus diferentes instancias, lo que hablamos antes con respecto a las elecciones pasadas. O sea, usted tiene el gobierno central, ¿verdad? Pero usted tiene gobiernos regionales y tiene gobiernos municipales. Pero así ocurre también con esa clasificación con el Poder Judicial. Usted tiene el Tribunal Supremo de Justicia, pero después tiene, ¿verdad?, diferentes tipos de tribunales a nivel, primero por el tipo de tema que toca, y segundo por el ámbito, si es regional o municipal. Igual ocurre con el tema legislativo. Entonces a eso lo llamaríamos actores institucionales. Aquellos que forman parte, son actores políticos que forman parte del aparato del Estado de un país, ¿no? En sus diferentes niveles. ¿Alguna pregunta? Por aquí. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo una. Ajá, dígalo. ¿Cuál sería un ejemplo de algún actor institucional político que esté afiliado al Estado
lo que acabo de decir, una alcaldía, por ejemplo, una alcaldía, un consejo municipal, ¿ok? La gobernación de un estado en Venezuela. Acuérdate que las gobernaciones, está la gobernación, que digamos que es el poder ejecutivo de un estado, pero están las asambleas legislativas estadales. Entonces, en cada estado hay una asamblea legislativa que cumple funciones, como su nombre indica, de control del ejecutivo y de producción de leyes y normativas para ese estado en particular. ¿No? Eso sería un actor institucional. Pero también un actor institucional es un instituto autónomo que dependa de un determinado ministerio o una fundación pública. Hay fundaciones privadas, pero también hay fundaciones públicas. Eso también sería un actor institucional. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias. Nada, siempre a tu orden. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, fíjense. Hay un debate que vamos a comenzar hoy, pero terminaremos en la clase. Interesante, muy importante, y aquí hay varios autores que menciona el profesor Salamanca para responder a un debate interesante, que es la diferencia entre un grupo de interés y un grupo de presión. ¿Ok? Se parecen mucho, son muy cercanos, pero no son lo mismo. Un grupo de interés, alguno de ustedes podría decir, bueno, por eso como un grupo de interés, por lo que acaba de decir, puede ser cualquier grupo, efectivamente. Todo grupo, cualquier grupo, incluso un grupo informal, un grupo de amigos, es un grupo de interés. ¿Y por qué es un grupo de interés? Porque existimos como grupo porque tenemos un interés o unos intereses que nos unen. ¿Ok? Como decíamos antes, ¿cuáles pueden ser esos intereses? Intereses económicos, intereses políticos, religiosos, intereses vecinales, intereses artísticos, culturales, etcétera, etcétera. Un grupo de intereses. Ya va que por aquí hay una pregunta. Exactamente, Nazaret, eso es. Entonces hay unos grupos de interés. Ahora, y aquí hay un gran debate, es cuando un grupo de interés se convierte en un grupo de presión. ¿Ok? Es decir, todo grupo de presión es un grupo de interés, pero no todo grupo de interés es un grupo de presión. Hay una diferencia ahí importante. Ya va, que hay otra pregunta de ustedes por aquí. No. Nazaret dice, un grupo de presión me suena más a por obligación y presionan a cada integrante a cumplir un determinado interés. No. El grupo de presión, digamos, es un grupo que ha pasado a la acción. Es decir, es un grupo articulado en torno a unos intereses, pero que pretende intervenir en la vida pública, ya sea a nivel municipal, a nivel regional o a nivel nacional, pretende intervenir en la vida pública, repito, para que sus intereses se vean beneficiados de alguna manera. Ya sea que se hagan visibles los intereses. Por ejemplo, cuando uno ve el movimiento LGTBQIHX,
una de las cosas que busca es visibilizar a esa comunidad. ¿Ok? Porque lo primero que yo necesito para convertirme en un grupo de presión es que me vean a mí, ¿ok? Hacer que mi problemática como grupo sea visible. ¿Sí? Entonces, visibilizar el problema de mi comunidad. Pero dije LGTBI, pero también un grupo de madres que tienen niños con problemas especiales también se pueden convertir en un grupo de presión en el momento en que se articulan para que efectivamente la problemática de sus hijos se visibilice. Y lo siguiente es que ese grupo de presión busque que por parte del Estado, por ejemplo, se logre algún tipo de legislación que apoye la educación especial que sus hijos necesitan. Pero también se pueden articular como un grupo de presión para que, por ejemplo, dirigirse al sector privado, para que el sector privado apoye las iniciativas que ellos tienen. Pero también se pueden articular como un grupo de presión para lograr que, por ejemplo, el colegio de psicólogos, ¿verdad? Los apoye o las apoye en este problema que ellos tienen en sus diferentes familias. Ya va, que por aquí tiene una pregunta. Sí, exactamente. Estoy de acuerdo con, efectivamente, es eso lo que estoy diciendo, Nazaret. Daniela dice, capaz lo estoy entendiendo mal, pero eso significa que los partidos políticos también son grupos de presión. Va más allá. Esa pregunta que acabas de hacer es muy interesante. Efectivamente, los partidos políticos pueden hacer presión, pero el partido político, eso lo veremos en la clase que viene, donde tengo la presentación sobre el papel de los partidos políticos, pero gracias por tu pregunta, porque me adelanto. El partido político quiere hacer algo más que presión, quiere gobernar, quiere ejercer el poder. ¿Bien? Entonces, el partido político, entonces, esa es una diferencia fundamental. El partido político y la organización no gubernamental o el grupo de interés, todos provienen de lo que llamaríamos la sociedad civil. Pero ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, el Foro Penal, que es una organización no gubernamental que trabaja con los derechos humanos, y Primero Justicia, que en un primer momento trabajaba el tema de derechos humanos y de justicia? ¿Cuál es la diferencia? Además de diferencias organizativas y tal, la diferencia está en que Foro Penal pretende ejercer presión. ¿Para qué? Para que se le respeten los derechos humanos a los presos políticos, para darle asistencia legal a esos presos políticos, para que los liberen. Pero Primero Justicia, por citar un partido, puede ser cualquier otro, Acción Democrática, etcétera, pretenden ejercer el poder. Por eso se presentaron unas elecciones. ¿Ok? Por eso explícitamente dice que quieren cambiar el sistema político que estamos viviendo en este momento. ¿Por qué? Porque quieren ejercer el poder. Y por supuesto eso es una diferencia enorme. Es una enorme, enorme diferencia. ¿Ok? En general, o sea, es como una cosa es defender los derechos humanos desde una ONG, como digo, como Foro Penal o Provea, y otra es que algún miembro de esa organización acceda al poder judicial y se convierta en juez, que es otro poder público. Entonces tú dices, ya, espérate, esto ya es otra cosa. Aquí yo estoy ejerciendo el poder. ¿Cuál poder? El poder judicial. Entonces cambia la naturaleza. Esa es un elemento muy, muy importante de este tema.
Bueno, ya va, que hay otra pregunta por aquí. Bueno, entonces fíjense que este es un debate importante. Aquí vamos a trabajar, por supuesto, los invito a que lo lean. Aquí hay un debate importante, hay varios autores. Está Bentley. Bentley probablemente sea el autor clave sobre el tema de los grupos de interés y los grupos de presión. Un autor clásico. Pero después hay otro autor aquí que se llama Truman. ¿Ok? Y hay otros autores, pero digamos que entre Bentley y Truman, aquí hay un debate importantísimo sobre grupos de interés, grupos de presión, que trabaja muy bien el profesor, ¿cómo se llama? El profesor Salamanca. Y después veremos algunas técnicas. Por ejemplo, hay muchas veces, él lo aclara muy bien aquí, cuando él habla del lobby. Entonces, a veces se confunden los lobby con grupos de presión. Digamos que el lobby es una modalidad en la que pueden trabajar los grupos de presión. ¿Ok? E incluso tan importante que hay países como el caso de Estados Unidos, donde, de hecho, en español se utiliza el término lobismo para referirse a una práctica que utilizan los grupos de presión para influir en las decisiones de el poder legislativo. Bueno, ya nos estamos acercando a las 4:30. Como yo le dije, tengo que atender una entrevista en pocos minutos de una periodista del diario Tal Cual. Entonces, vamos a irlo dejando hasta aquí y nos vemos entonces el próximo miércoles para ver la presentación que les haré llegar, la presentación sobre partidos políticos, y para terminar este capítulo, que por favor les sugiero que lo lean, o mejor dicho, que lo estudien, para que podamos entonces tener una participación aún mayor en la próxima clase. Bueno, chévere, un placer compartir con Profesor, ustedes. cuando pueda y tenga el tiempo, nos explica por el grupo, quizás para la próxima clase, el concepto del lobby más a profundidad, ¿no? Creo que será bueno tenerlo en cuenta ahí. Sí, lo vamos a ver la semana que viene. Está en el capítulo 8 del profesor Salamanca. Ahí te va a quedar clarísimo en el punto en que él lo habla. De todas maneras, lo vamos a trabajar en la clase que viene, pero como te digo, te recomiendo el estudio de ese capítulo. Ahí lo vas a tener súper claro. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, chao, cuídense mucho, pórtense bien.